Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Barrios Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Ronald Duarte, economista y catedrático titular de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad Industrial de Santander, magíster en filosofía y profesor del curso Cine, Economía y Sociedad de la misma casa de estudios. Profesor Ronald, bienvenido. Muchas gracias, Hernando, por invitarme por segunda vez a tu programa. Encantado de estar acá. Es un placer volver a contar con su participación, estimado profesor Ronald. En el programa de hoy, la cita con la que comenzaremos el mismo es la siguiente. Este fenómeno de no tener en el poder tener es el suceso que afina la esencia humana, el tono fundamental de la esencia aún acallada de los pueblos occidentales y su destino. Este es el fundamento de la sentencia Arsein ist in sich das Reichsein, un punto en el que la pobreza se configura como la fuerza eficiente de la iluminación, una condición espiritual, una alegría ensombrecida de no ser nunca bastante pobre. Aquí el argumento del filósofo. La necesidad no es en modo alguno como lo entiende toda metafísica, lo contrario de la libertad, sino que solo la libertad es en sí la necesidad apremiante, controvertida. La consecuencia de esto es que el autor expondría el Arsein como conciencia del hombre en el tiempo, diferente de la historia, y el pulso principal del Dasein. Esto determina la condición filosófica del estudio, pues dirige la investigación hacia la necesidad esencial que, según Heidegger, implica el no actuar contra lo esencial en la existencia. Significa contenerse. Heidegger, Los conceptos fundamentales de la metafísica, 2007, página 222. Profesor Ronald, ¿qué nos quiere decir esta cita? Fundamentalmente que más apremiante que las necesidades es necesitar sin necesidad. ¿Sí? Qué pena el retrueque de palabras, pero hace referencia a que el mayor como padecimiento de la humanidad no consiste en el hambre, la hambruna, las necesidades, sino en las carencias que se producen en la abundancia. Es como si se generara un devenir como rico miserable, como no es lo verdaderamente catastrófico, no es la carencia de elementos necesarios, sino cuando ésta se presenta en la abundancia. Ese es el gran fracaso de la economía política. No es la pobreza, sino, va a decir el autor, no tener en el poder tener. Aquel que pudiendo ser y no es, aquel que puede desarrollar su espíritu, pero no lo lleva a cabo, no es una manifestación en el mundo, sino simplemente pues, se alimenta, suple sus necesidades, como diría la poetisa Pizarnik, hace fila para morir. Ese es el pobre.
el que no logra no solo superar las necesidades, porque esas son indispensables a toda especie, sino el que logra hacerse a su propio espíritu, desplegar su propia condición y poder entonces aparecer en el mundo. Ese es el despliegue temporal del Dasein, el ser en cuanto uno es, uno mismo siendo en todo momento, a cada segundo, como el que es continuo, el que aparece en todo momento. Ese ser temporal implica, como va a plantear el autor, tener una fuerza suficiente, como tener cierta capacidad indispensable de enfrentar la necesidad de ser libre. ¿Sí? Para el autor, la única condición humana indispensable es la libertad. En consecuencia, es la necesidad apremiante de la humanidad, bueno, en este caso, del desarrollo del espíritu, a fin de que el hombre pueda superar la condición de hambruna, no buscando comida, sino buscando incluso dejar testimonio de esa condición de hambruna en el tiempo. Pues superar la necesidad apremiante implica considerar que lo único indispensable en la vida es la libertad. Y lo necesario, o lo que apremia a toda la humanidad, es la libertad. Por eso, a diferencia de la tradición occidental, no es el progreso lo que llevará a la justa distribución de los recursos, el exceso, sino la libertad. La capacidad de poder depender específicamente de la libertad, la necesidad de ser libres, lo que desarrolla, como va a decir el autor, el Armsein, como la conciencia del hombre en el tiempo, ¿sí? Esa conciencia, nuevamente, no estamos haciendo alusión al idioma original, estamos entendiendo la traducción que se hace del texto, pero ese Armsein es el ser pobre, porque es la capacidad que tiene el hombre de entender su necesidad apremiante a lo largo del tiempo. Por eso es tan indispensable en el desarrollo del espíritu, del Dasein, pues, del ser, en tanto que ha logrado enfrentarse consigo mismo y poder abarcar las preguntas fundamentales de su existencia. ¿Sí? Como no es un problema económico lo que está planteando el filósofo, sino no es un problema de distribución o administrativo, no es un problema de modelo económico, sino es un problema de desarrollo del espíritu, es un problema filosófico. En consecuencia, como ese Dasein es una propuesta de la evolución filosófica del ser humano en la historia, que se ubica en una orilla distinta a la tradición occidental liberal y su concepto de historia hacia adelante, de progreso y de afán de lucro, que se materializa como en lo que llamaríamos la ética protestante y el espíritu del capitalismo, como esa conciencia colectiva de que la mejor forma de desplegarnos como seres humanos es a partir del exceso, de la riqueza. Para Heidegger es la libertad y no esa condición material. Ahí se opone profundamente Heidegger, muestra su como crítica al materialismo histórico, se opone al bloque comunista, se opone a la creencia de que el mundo sea, la historia del hombre en el mundo sea una lucha entre el espíritu y la materia, como sí, y que de ese encuentro surge entonces la historia, ¿sí? Él considera que es la libertad frente a la necesidad de libertad, lo que ha caracterizado la aparición del hombre en la historia, ese hombre como histórico, creo, en la lectura que estamos haciendo del filósofo. Profesor Ronald, digamos, partiendo de toda esta esquematización que pretendemos
dar a entender de esa necesidad apremiante, sobre todo en la economía moderna. Antes de la pausa, ¿qué pregunta podría o desea específicamente hacerle a los oyentes en relación al programa de hoy? Bueno, me gustaría que entendiéramos la pobreza no como contrario a la riqueza, sino como contrario a la justicia. Porque después de la pausa, pues, nos gustaría hablar sobre el devenir pobre o qué significa entonces ser pobre en la contemporaneidad. Y si ser pobre no es lo opuesto a ser rico, sino, desde una visión muy aristotélica, el punto medio entre pobreza y riqueza es justicia. En consecuencia, lo opuesto a rico es justo y lo opuesto a pobre también es justo. Entonces, podríamos preguntarle a los oyentes como, ¿cuál es esa consideración de justicia en el fenómeno de la pobreza? Como cuando salir de una carencia no le parece como una acción como de riqueza, sino de justicia. Es que comer hoy no es que sea un acto de ricos, sino es un acto de justos. Por eso la desigualdad económica, solucionar la desigualdad económica no sería un acontecimiento de suma cero, de que le quitamos a uno para otro, sino, bueno, vendría siendo muy justo que las personas salieran de la condición de necesidad. Entonces la pregunta sería, ¿cuál necesidad le parece justa o injusta? ¿O qué relación tiene la justicia con la necesidad? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Profesor Ronald, ¿qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada y ya esta segunda parte que hoy nos presenta? Que eliminar la pobreza no es una necesidad moral, sino como es una condición humana. Eliminar la pobreza no es el objetivo de un gobierno, o no es la pretensión de un sistema específico de organización humana, sino es como un movimiento, si lo decimos en términos filosóficos, geométricos, ¿sí? Es decir, es como si estuviéramos ubicando la realidad social en una balanza. En consecuencia, es justo que de la carencia se pase hacia, se satisfaga la necesidad. Si lo hablamos específicamente en términos sociales, esta lectura nos podría entender como justo la asistencia social en condiciones de necesidad apremiante. Justo el desarrollo de políticas que busquen suplir necesidades apremiantes. Justo como el desarrollo del Estado hacia un cumplimiento efectivo de su rol como protector de las necesidades apremiantes. Estas son las que, de no ser superadas, nos llevarían necesariamente a la muerte. Esta no es una condición que deba ser negociada, como no puede el Estado decir que tiene recursos limitados o la sociedad no tiene ninguna excusa para poder enfrentar el problema del hambre, de la hambruna, de la desigualdad, de las necesidades apremiantes, fundamentales. Estas debe ser la solución de ellas por parte de la sociedad, de los oyentes, debe estar en función del
plano de la justicia. Resolver las necesidades apremiantes de la sociedad es un acto de justicia. Llevar un plato de comida nos hace justos. Y bueno, si no tendemos hacia la justicia, nuestra sociedad, que está ahora encaminada hacia, bueno, la productividad económica, los monopolios económicos, los fanáticos religiosos, los militaristas, como argumentar que resulta justo suplir las necesidades, lo saca del plano de la ideología, ¿no? Como de el que ayuda y al cual deberíamos rendirle pleitesía o agradecimiento por su bondad, o como tan bondadoso el Estado, o el magnificente, tan bondadoso el rico magnificente que con su exceso ayuda a los demás. Si no se considera una necesidad apremiante en términos metafísicos el hecho de dirigir la organización social hacia la justicia. Y esto implica la consideración de que lo contrario a pobre no es rico, sino es justo. Por eso es indispensable que se solucionen los problemas apremiantes a fin de que el que puede ser se desarrolle. Lo que es pobre en nuestra sociedad no es que haya hambre, es que hay muchos estudiantes, por ejemplo, que podrían ser profesionales, pero que no se desarrollan. El que no puede estudiar, pues ¿qué le podemos hacer? Pues intentemos alimentarlo, qué pena como lo coloquial del diálogo, o intentemos encontrar la forma de suplir sus necesidades. El problema radica con el que tiene la potencia, con el que tiene la hermenéutica, y el que puede ser y no es, ese es el pobre, ¿sí? El problema es la condición natural de una mujer que puede ser mamá, joven, profesional, bueno, desplegarse su espíritu autónomo, pero, no sé, por un embarazo o por cualquier condición natural, entonces se ve sumida en la pobreza, como en el que ya no puede ser, ¿no? En el que no pudo ser, aunque tiene la potencia. Ese es el pobre para Heidegger, el que cree que necesita cierta condición para poder desplegar su espíritu. La creencia de que la mujer o el hombre no pueden tener hijos adolescentes porque serán condenados a la pobreza es pobre. Creer eso es pobre. Que la humanidad considere que tener hijos es una acción de pobres es triste, es un vaciamiento de la filosofía, es una creencia equivocada, ¿no? Creer que una mujer crea que tener un hijo le va a impedir ser profesional es pobre. Es una carencia fundamental de su espíritu. Le hace falta hermenéutica, enfrentar la necesidad apremiante y poder desplegar su ser. Ese que pudiendo ser no es el que necesitamos permitir que se revele. Por eso es indispensable que las políticas se dirigen a propiciar diálogos, encuentros, digamos, pacíficos, para decirlo, en torno al recrudecimiento de nuestros conflictos, al recrudecimiento de los discursos políticos que tienden a, como por un discurso violento, a perseguir a cierto tipo de poblaciones, como, no sé, esta solicitud de acorralamiento de cierta población en los parques por parte del candidato, pues del alcalde electo, es una condición de pobreza profunda, porque el que puede ser y no es, lo estamos viendo hoy, el que está demostrando esa persecución por una población, está demostrando ese atentado contra la libertad. Lo único indispensable para que podamos acabar con la pobreza es hacer necesaria la libertad. Lo mismo en la consideración que estamos haciendo del tratamiento de los recursos naturales en el departamento. ¿Sí? La consideración de que puede ser entendido la explotación del páramo como un acontecimiento productivo es pobreza. Esa es la pobreza, porque ahí se define la pobreza desde la perspectiva heideggeriana. El que pudiendo ser no es. Pudiéramos ser en consecuencia un territorio con un desarrollo, no sé,
de la industria de la joyería, del turismo ecológico, protectores del agua. Podríamos ser un territorio de riqueza, pues porque estamos en un lugar bañado en oro. Pero el que puede ser y no es, entonces, es el que no ha aparecido en la historia, no tiene, pues hace fila para morir, como dijimos con Pizarnik. En consecuencia, estas posturas deben ser reevaluadas. Necesitamos dirigentes que se alejen del fanatismo religioso y que se aproximen a una visión un tanto más aterrizada de la realidad, que se alejen de la consideración belicista, bélica, del enfrentamiento, de que todo tienen que solucionarlo con una guerra, porque ya después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente con el filósofo que estamos siguiendo, Martin Heidegger, podemos considerar que no es esa necesidad, no es esa hambruna, no es esa condición de pobreza en la que estamos necesaria. Es indispensable para mantener el sistema en el cual estamos. Como necesitamos pobres a millones para poder mantener esta democracia tenue, como especialmente local, ¿no? Un amplísimo apoyo popular, de población con grandísimas necesidades en una ciudad tan costosa como Bucaramanga, con un ingreso per cápita tan complejo, con el nivel de empleo tan complejo, con sus vínculos fronterizos tan delicados. Necesitamos un discurso político alternativo que no propenda por continuar con la misma condición de hay un montón de pobres a los cuales tenemos que ayudar. Esa visión mesiánica del el que nos quiere salvar debe ser modificada. Tenemos que empezar a propender por incrementar las libertades de los ciudadanos, ¿no? Específicamente. Pero es que esa narrativa misma del securitismo es lo que también ha creado como también esa visión de pobreza por parte de los que la promulgan de cierta manera, y entonces que todo se soluciona con seguridad, todo se soluciona con mano dura propiamente, y siempre estigmatizando, por ejemplo, a los que materialmente carecen. Sí. Es lo que más hemos visto. Y es necesario para el sistema, para el régimen de acumulación capitalista. Es la configuración de la quimera dorada, la quimera de oro. Se evidencia bastante bien en el cine de comedia. Y es cuando aparece una moral que debe ser imitada. Entonces, claro, todos estos gobernantes son muy bonachones, son muy derrochadores. Se consideran el faro guía a seguir, como todo el mundo quiere tener el mismo carro, el mismo pantalón, ¿no? En consecuencia, el régimen de acumulación capitalista plantea la promesa de poder cambiar de clase. Y pues cualquier pastor o cualquier militar llega a una población con carencias, con una postura ideológica esperanzadora, como lo que necesitan es ser como yo, diría el gobernante. Y eso es lo que estamos viendo en la política local, ¿no? Un montón de pequeños, a mí me gusta entender que son como dictadores de vereda, ese fenómeno muy Bukele que sale de la provincia y termina acorralando los derechos humanos de una población. Eso mismo presenciamos, ¿no? Como el Salvador, el Mesías, el ejemplo, el faro guía, el hombre indispensable para desarrollar el capitalismo, el trabajo, el hombre juicioso, cumplido, que llega a tiempo, bien perfumado, que no tiene el cabello largo, que no tiene ningún tipo de vicio. Ese es el trabajador perfecto. Al parecer, lo que tenemos que propender es por una libertad del desarrollo del ser, no por desarrollarnos como un ser específico, como el ser específico productivo. Por eso necesitamos gobernantes que que permitan el desarrollo de la libertad y no que la coartan, por así decirlo. Hernán. Totalmente, muy cierto, profe. Creo que en estos programas en donde se ha podido dialogar respecto al tema, digamos, de la pobreza, que de hecho quizás uno la invisibiliza cuando no la padece, no la vive materialmente hablando, y que hoy la estamos dando a entender desde un concepto
filosófico, en este caso con Heidegger, es un gran aporte y realmente le agradecemos, profe Ronald, por ese trabajo que está realizando, por aceptar la invitación y compartirlo aquí en este programa, donde la idea es salir como de esa academia, en esos círculos cerrados, y darlo a entender a las personas que nos estén escuchando en estos momentos. Muchísimas gracias de antemano, profesor Ronald, por sus aportes y sus apreciaciones muy valiosas para este espacio de la reflexión y la crítica. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la discusión. Hernando, gracias por abrir las puertas de tu programa a fin de poder tratar este tipo de asuntos, y esperamos que los oyentes hayan reflexionado en torno al tema propuesto. Como en todo caso, lo que dices es muy valioso, es una posibilidad de la universidad de llegar a lugares o tener un discurso que llegue a otro tipo de público. En este caso, pues, la invitación a reflexionar en torno a la carencia y las necesidades desde otra perspectiva. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.